Claro que sí, Gonzalo, estamos ya con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Pero ¿Cómo en está, esto, ministro? ¿de qué se trata? Esta ley de los servicios básicos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted tiene deuda, fue acumulando, sobre todo durante la pandemia, por ejemplo, esto entre el 18 de marzo del 2020 y hace tan solo un mes, el 31 de diciembre del 2021. Promulgada esta ley, que es lo que está faltando solamente, se prorratea, se hacen equivalentes los montos de aquí a 48 meses. ¿Qué es lo que tiene que pasar, Mari? Es lo que vamos a conversar con el ministro ahora. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Claro, efectivamente, uno siempre habla del tema de la pandemia y está pensando en las personas que se enfermaron, incluso personas que perdieron a sus bienes personas queridas. Pero adicionalmente a eso tuvimos muchos problemas económicos, tuvimos más de 2 millones de personas que perdieron el empleo y por lo tanto personas que tuvieron problemas para pagar, en este caso, los servicios básicos, luz y agua. Se pasó una ley que eliminó los cortes, por lo tanto muchas personas que no pagaron siguieron recibiendo sus servicios. Esa ley terminó, terminó ahora el 31 de diciembre, se hizo un acuerdo con las compañías que lo extendió hasta el 31 de enero. Pero a partir de ahora entramos a la normalidad. Ya, es que entonces, eso mismo, ministro. Entramos a la normalidad, entonces la mala noticia es que la gente ahora sí le cortan los servicios básicos si no los paga, pero está este prorrateo. ¿Qué beneficios hay en esta nueva ley de servicios básicos? Exactamente, pero lo primero es decir que lo más importante es que las personas, sus cuentas de ahora en adelante, porque vamos a hablar de lo para atrás, pero de ahora en adelante estamos en una situación normal y por lo tanto las personas que no paguen tienen el riesgo de que le puedan cortar y adicionalmente todos los beneficios que voy a mencionar se pierden si las personas no mantienen al día las cuentas de ahora, las cuentas de enero, de febrero, de marzo y hacia adelante. Esa es la única condición para mantener los beneficios que vamos a ver. ¿Vamos a esos beneficios, le parece, claro entonces? Sí. Entonces, el beneficio que teníamos hasta ahora, que era la ley que está vigente hasta este momento, es que las personas pueden solicitar a su compañía que le distribuya todo lo que debe entre el 18 de marzo del año 2020, cuando comenzó de primera vez, se detectó el coronavirus, hasta el 31 de diciembre recién pasado del año 2021, esas 20, 21 cuotas que pueden tener menos, que son impagas, todo lo que no pudieron pagar en ese periodo se divide por 48 cuotas iguales y la persona lo podía pagar entonces sin multas, sin intereses, sin reajustes, en fin, sin gastos de cobranza. Ese es el beneficio que estaba vigente desde antes y que se mantiene. Pero hay un tope, ministro, ¿no? Estas cuotas no pueden... Vamos a ir a lo que se ha innovado ahora. Esto es lo que estaba desde antes, que como digo, ahora comienzan los cortes, que también estaban en esta ley, pero el beneficio de poder distribuir continúa hacia adelante. Perdón, ministro, antes de pasar a la próxima gráfica, decía, las personas pueden haber postulado hasta enero de este año, del 2022. Hasta enero. La nueva ley también cambia eso para darle la posibilidad, varios meses más vamos a tener. Ese es el primer cambio de esta ley, es que le da la posibilidad a las personas de extender esta posibilidad de ir a solicitar, dividirse en 48 y pagar de a poco, junto con las cuentas futuras, hasta fines de marzo. Así que las personas tienen el tiempo para poder ir, solicitar el beneficio. Pero vamos a ver que muchos de ellos ni siquiera lo tienen que pedir, que son los deudores menores. Eso mismo, ¿y cuál es la ayuda económica que se da? Porque ese plazo hasta el 18 de marzo lo entiendo. A ver. Para saber cuál es la ayuda económica y qué es lo que uno debe hacer, hay dos grupos de personas. Aquí tenemos muchas personas que están en esto. 600.000 familias están morosos en el agua, 750.000 en la luz. O sea, estamos hablando de un número muy importante de hogares que tienen esta dificultad. ¿Cuál es la diferencia? El primer grupo tiene que ver con aquellas personas que se han denominado como vulnerables y eso se mide por el consumo. Los que tienen menos de un determinado consumo que voy a mencionar, esas personas no tienen que hacer nada. ¿Cuáles son esos? Los que tienen menos de 15 metros cúbicos de consumo al mes en el agua o 250 kilowatts mensuales en el tema de la luz. ¿Cuánto es eso más o menos para que la gente se haga una idea? En el caso de la luz, una cuenta de 15 metros cúbicos es una cuenta de alrededor de 15.000 pesos al mes. Si la persona paga menos de 15.000 pesos al mes, lo más probable es que está dentro de este grupo.
Lo mismo en la luz, 240, 250 kWh son más o menos 30.000 pesos. En ese punto, ha habido harto reclamo, ministro, con los medidores, que no estarían correctamente, que les está calculando más plata ahí para que nos explique la clara a la gente. Todas las personas pueden ir a su compañía, ¿no es cierto?, y hacer ver el medidor y que se le revisen el medidor. De hecho, durante la pandemia también hubo el problema de que no había la posibilidad de que alguien fuera a ver el medidor. A lo mejor no es que tenga problema con el medidor, sino que producto precisamente de la pandemia, muchas veces hubo que asumir qué es lo que la persona estaba gastando y se suponía lo que tenía en los meses anteriores. Y probablemente la gente dice, oiga, pero justo ahora nos fuimos, no estábamos, gastábamos menos, me cobraron lo mismo. Bueno, es producto de esto y todo eso se corrige, ¿no es cierto?, en el momento en que hay una medición que obviamente ahora ya estamos en una época normal. Y ahí se puede corregir una cuenta pasada, por ejemplo. Recuerdo que el año pasado hablaban del agua, en abril, póngale, o marzo, y se tomaba como promedio lo que había ocupado en los últimos meses, que son meses de verano, que el consumo de agua generalmente es mayor. Y eso puede haber sido una situación de mayor consumo o menor. Luego te hacen una medición, ven qué es lo que te han cobrado y entonces te cobran solo la diferencia, entonces te va a salir, si fuese el caso que usted señala, va a ser una cuenta entonces muy menor. Eso permite entonces que lo que se pagó en total es lo que corresponde. Vamos a ver entonces, ministro, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio adicional para morosos vulnerables? El 70% son esos, ¿cierto? Pero no explicamos cuál era el beneficio. El beneficio que las personas esas van a tener es lo siguiente. Primero, el beneficio es automático, no tiene que hacer nada. Como ustedes vieron, la ley que existía hasta ahora había que ir a pedirlo. Esas personas que tienen menos de 15.000 pesos de cuenta de agua o menos de 30.000 pesos de cuenta de luz, no tienen que hacer absolutamente nada. En su cuenta va a aparecer un monto que le agregan y un monto que se deduce. ¿Por qué? Le van a agregar lo que tiene que pagar para poder determinar, digamos, el pago de todo lo que debe hacia atrás, con un límite del 15%, pero todo eso lo va a pagar un subsidio del Estado. De tal manera que en la cuenta el subsidio va a ser del 15% del consumo promedio que la persona haya tenido, que es lo más que le pueden cobrar al mes. Entonces, una parte la persona no va a pagar nada, no tiene que hacer trámite, lo único que tiene que hacer es mantener al día sus cuentas de ahora en adelante. Ese monto que le van a cobrar durante el mes lo va a pagar el Estado. Y si hay alguna deuda al final de los 48 meses, la compañía va a extinguir ese monto. Por lo tanto, si se mantiene el día durante este periodo, una parte lo va a pagar el Estado, una parte lo va a pagar la compañía, y ese monto entonces que debía anterior de todos los meses de la pandemia que no pudo pagar, va a quedar saldado. Hagamos el ejemplo, ministro. Si tiene una cuenta de luz, tenemos algunos. Perfecto, ya. Tenemos algunos. Por ejemplo, aquí uno. Este es de uno que supera, digamos, si vamos al ejemplo a lo mejor siguiente, no sé si podemos ir. Pero este es más de 20 metros cúbicos al mes. Explique este que tenemos aquí. Bueno, este es una persona que tiene un consumo de 20 metros cúbicos al mes. Bueno, ahora nos pasamos. Nos cambiaron. Volvamos a ver, espérese. Vamos a cualquiera. Aquí, ya. Bueno, este es un caso, ¿no es cierto?, que tiene una cuenta no de 15.000 pesos de agua, sino que de 20.000 pesos al mes. Por ende, no es Por lo tanto, no tiene este beneficio, pero sí tiene vulnerable. el beneficio que teníamos desde antes. Por lo tanto, esta persona, si suponemos que, por ejemplo, durante 15 meses no pudo pagar, hay muchas personas que deben, las personas que deben, en general deben muchas cuentas. 15 meses debería 300.000 pesos. ¿Cómo paga esos 300.000 pesos? Lo que tiene que hacer para pagar ese 300.000 pesos es tomar esos 300.000 pesos, se lo van a dividir en 48 cosas. Esto sí lo tiene que solicitar porque tiene más de 15.000 pesos. Lo tiene que solicitar y por lo tanto va a pagar 300.000 pesos dividido por 48, son 6.250 pesos que tiene que pagar en su cuenta. Por lo tanto, su cuenta normal va a ser de 20.000 más 6.250 que tiene que pagar por lo que debía de antes, va a estar pagando 26.250. O sea, para poder pagar sus 300.000 va a pagar 6.250 durante 4 años junto con su cuenta de la luz y finalmente al final de los 48 meses entonces no va a haber absolutamente nada. Claro. Va a haber pagado aproximadamente 5 o 6 años después las cuentas que no pagó, digamos, del año 2020, los va a terminar pagando el año 2026. Este es un buen ejemplo porque aquí se ve beneficiado solo por el prorrateo en 48 cuotas. Y por no tener reajuste, y por no tener intereses. Y por no tener En exacto. fin. Pero está este otro 70% que además le paga. Exactamente. Entonces, se le paga esa cuota de prorrateo. Entonces, si vamos, por ejemplo, al ejemplo
adicional, otro de los ejemplos que teníamos. Ya, porque ese 6.250 se mantiene fijo y aquí tenemos a alguien que sí es un moroso vulnerable. Exactamente. Entonces aquí tenemos, y estos son el 75% del total, 3/4 partes de estas 600.000 o 750.000 familias. Este es el caso y este es el interesante, ¿no es cierto?, porque es el que hay cambio en esta materia. Lo primero es decir que estas personas que están en este caso no tienen que hacer nada. Esto se lo va a hacer la compañía, va a estar en su cuenta. Suponemos, por ejemplo, una persona que tiene 10.000 pesos al mes de cuenta de luz. Esto es válido hasta 15.000, ¿no es cierto? Supongamos que debe 20 meses, son 200.000 pesos que debe. Esa persona, por lo tanto, tiene todos los beneficios. Si vamos a la lámina siguiente, ¿cómo termina esto? Aquí no tiene que pagar nada de nada, entonces aquí solamente no va a pagar nada de nada, siempre y cuando mantenga sus cuentas de ahora en adelante, el consumo del mes a mes. Ya, este es un incentivo a pagar también las cuentas que vienen. Entonces, ¿cómo paga su deuda? Teníamos, ¿no es cierto?, una deuda de 200.000 pesos, no sé dónde estábamos. Es que este es otro caso. Este es otro caso. Pero bueno, en resumen, esa persona que tiene 200.000 pesos, lo que le va a suceder es que van a poderle cobrar solamente, primero, durante el mes a mes, 15% de su consumo promedio, que son 1.500 pesos, pero al mismo tiempo el Estado le va a dar un subsidio exactamente igual a eso. Por lo tanto, en su cuenta le van a poner 10.000, más 1.500 que van a ir a cuenta de su deuda, menos 1.500 que se los va a poner el Estado. Resumen, no va a pagar nada. Lo importante es que pague, eso sí, religiosamente, de ahora en más, su cuenta de, pensemos, 10.000 pesos. Exactamente. Al llegar al final, nos vamos a encontrar con que la persona no ha pagado la totalidad, pero ese monto que debe al final de los 48 meses se extingue. Por lo tanto, la persona... Eso es súper importante lo que está diciendo, porque yo le iba a preguntar eso, ministro. Entonces, en la cuenta que te llegue a tu casa, ¿va a salir ese agregado para que la gente, porque se puede confundir y pensar que tiene que pagar el prorrateo? Va a salir el prorrateo, pero ¿cómo sabe que no lo tiene que pagar? Exactamente, va a decir, ¿cierto? Veamos el ejemplo que teníamos, va a decir, usted tiene una cuenta del mes, 10.000 pesos del mes de febrero, marzo, ¿cierto? Si se promulga la ley ahora, en su cuenta de febrero o de marzo ya va a empezar esto y va a decir, cuenta del mes, 10.000 pesos. Como usted de 200.000 de antes, tiene que pagar eso dividido por 48, pero como usted es vulnerable, no le vamos a cobrar más que el 15% de su consumo promedio, 1.500 pesos. 1.500 pesos se agregan y al mismo tiempo, como el Estado le va a dar un subsidio de 1.500, le restamos los 1.500. Esos 1.500 las compañías se lo van a cobrar al Estado, no se lo van a cobrar a la persona. Por lo tanto, va a tener los 10.000, le suman 1.500, le restan 1.500 y va a decir, total, usted tiene que pagar 10.000 pesos. Solo su consumo del mes. Ministro, a ver, en ese caso, en el caso de esa familia que en definitiva no va a tener que sacar más plata de su bolsillo, pero sí tiene que mantenerse al día con la cuenta que tiene. Eso es lo fundamental. Pongamos el ejemplo que eso era una familia de 3 personas, pero los abuelos de la familia que estaban viviendo en otro lugar tuvieron que venirse a vivir con ellos, ¿ya? Situaciones diferentes. Por lo tanto, el consumo sube y ahora no es tan bajo los 15.000 pesos, sino que lo sobrepasan. Muy buena pregunta. Primero decir que los consumos se miden por lo que pasó en la pandemia, no con lo que pase de aquí en adelante. Esto se mide con el promedio del consumo que la persona tuvo durante el año 2021. Aquí cuando decimos que si consume más o menos de 15 metros cúbicos, más o menos de 15.000 pesos, estamos hablando de lo que la persona consumió durante esos meses que no pudo pagar, ¿no? Que fueron el año 2021 en la vara de medición. Así que venga más gente o menos gente ahora en adelante no influye. Lo que influye es cómo era él durante el año 2021 cuando no pudo pagar. Esa es la vara de medida. Segundo, permíteme agregar un ejemplo porque la ley también incorpora lo que voy a señalar. Hay muchos casos que hay personas que viven y tienen más de una vivienda en el mismo sitio, ¿no? Sí. En el mismo sitio se instaló un pariente, se instaló un hijo que no tenía dónde, construyó una pequeña casa ahí, a veces son más de 2, son 3, y hay un solo medidor. Esas personas también tienen derecho, aunque superen los 15 metros cúbicos. ¿De qué manera? Esas personas sí tienen, porque su medidor va a decir que tienen más,
Si está en esa condición, si alguien que nos está escuchando está en esa condición, lo que tiene que hacer es ir a la compañía y llevar los datos, ¿no es cierto?, de las familias que viven en ese mismo medidor. Aunque no esté regularizado. Aunque no esté regularizado, ¿no es cierto?, ellos tienen un lugar donde viven varias familias, en ese caso va a su compañía, determina cuáles son esas familias, tiene que por supuesto poder probar que existe, o sea, si van a mirar que existan esas otras viviendas, y adicionalmente a eso, que si yo divido el consumo total por el número de viviendas que hay ahí, me da menos de 15, obviamente. Y tienen una condición adicional, que todos los que estén en esas familias tienen que estar dentro del 80% del registro social de hogares, o sea, que sean familias vulnerables, ¿no es cierto?, socioeconómicamente, todos los que viven en ese lugar. Si se cumplen esas dos condiciones, es decir, que el número de viviendas, si uno toma el consumo y divide por el número de viviendas, da menos de 15, y las familias que viven ahí son vulnerables, entran en este mismo concepto y no tienen que pagar nada de lo que tienen hacia atrás. Perfecto, ministro. Así que eso también está considerado. Clarísimo los ejemplos, entonces ya lo sabe usted, tienen plazo hasta el 18 de marzo, ¿cierto? No, hasta el 30 de marzo para aquellas primero, los que están bajo 15 y bajo 250 kilowatts no tienen que hacer nada. Nada, se hace automáticamente. Olvidarse del tema y ser súper riguroso en pagar las cuentas del mes. Segundo, los que están por sobre eso, que es el 25% nomás de las personas que están en esta situación, acercarse a su compañía, tienen hasta fines de marzo para poderlo hacer. Las personas que están en la otra situación, que viven varios en un mismo y hay sitio, que regularlo, y tienen un solo medidor de agua o de luz, esos tienen hasta fines de junio para ir a hacer presente su situación. Perfecto, ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, 10 de la mañana con 50 minutos, Carola. Volvemos con Gonzalo. Así